¿Qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda como siempre el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago. El día de hoy vamos a retomar un tema que es muy importante, sobre todo en el tiempo de la pandemia, que es el tema de la afectividad, que es el tema de las emociones y los sentimientos. Así que el día de hoy se lo vamos a dedicar a eso, a aprender un poquito más de las emociones, de los sentimientos. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos como acostumbrados de pronto a reaccionar impulsivamente. Hoy en día hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha crisis de pánico. Y claro, el tema es que a veces nosotros no hemos aprendido o no sabemos o no aprendemos a regular nuestras emociones, a entenderlas, a encauzarlas y bueno, tampoco sabemos nada del tema de nuestros sentimientos. Así que queridos amigos, el día de hoy ese es el tema. Diferencia entre las emociones y los sentimientos. Los amigos que se están conectando, a ver si por favor eh, me van avisando, me van diciendo si se me escucha. Ahí veo algunas personas que ya se están conectando, quiero saber si se me está escuchando bien, ¿no es cierto? Para seguir adelante. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Les quiero decir, queridos amigos, también que este tema yo lo abordo en mi libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. El libro se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Acabamos de sacar la segunda edición de este libro. Lo encuentran en amazon.com en formato Kindle. A ver si Fernanda nos va a poner el enlace del libro para que las personas que quieran conseguirlo, la segunda edición de Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, lo puedan hacer. Vale $9.9. Las personas de Colombia y de Perú que lo quieren físico, tenemos la primera edición. Básicamente los contenidos son los mismos, sino que en la segunda edición lo que hemos hecho, hemos corregido algunas citas bibliográficas, ¿no? Algunos pequeños cambios, pero el contenido es fundamental. Entonces, aquí me está diciendo Lupita Go que se me escucha perfectamente, es verdad, en los otros lugares también se me está escuchando. Muy bien, vamos a hablar entonces de la diferencia entre emociones y sentimientos. La palabra emoción, la palabra emoción viene del emovere, del latín emovere, que significa agitación. Entonces, la emoción es cuando, por ejemplo, yo veo un partido de fútbol y mi equipo mete un gol, entonces yo me alegro, salto, o le meten un gol a mi equipo, entonces yo me pongo triste. O cuando yo veo un amigo, digamos que hace un año, 2 años no lo veo, entonces yo me emociono, me pongo alegre, contento, entonces salto, lo abrazo, lo beso, etcétera. Entonces por eso es que una emoción viene de la palabra latina que significa emovere, agitación. En el fondo la emoción es una conmoción interior, o sea, yo vibro interiormente, yo resueno interiormente, ¿no? Entonces ese es un tema importante, entender que no es lo mismo emociones que sentimientos, ¿no? Entonces emoción significa emovere, agitación, significa conmoción interior. Y el sentimiento más bien viene de la palabra latina que significa sentire, experiencia de sensaciones producidas externas o interiormente, ¿no? Entonces, el sentimiento es un proceso, el sentimiento es algo que dura más tiempo en la afectividad, ¿no? Por eso se dice, la traducción del latín sentire significa experiencia de sensaciones producidas externa o internamente. Y así como la emoción es una conmoción interior, el sentimiento es un estado subjetivo, es decir, es un estado que pertenece a mi persona, que me pertenece a mí, ¿no? Entonces miren qué interesante es esta diferencia entre emociones y sentimientos. Le pedimos a los amigos que si quieren ya preguntar, acuérdense que Aló Psicólogo está hecho para que lo compartamos a otras personas, para que nos comuniquemos y para que comencemos a preguntar. Así que vamos a hacer en este momento el momento de compartir. El momento de compartir es que vamos a dar 5 segundos. Yo hago
5 segundos de silencio para que todos ustedes, los que en este momento están, obviamente los que quieran, a ver si nos colaboran, van a compartir este video para que llegue a otras personas. Entonces el momento del compartir son 5 segundos en silencio para que todos compartan. Entonces vamos a hacer esto en este momento. Les pido por favor que compartan este video en sus muros. Muy bien, seguimos entonces con la diferencia entre emociones y sentimientos. La emoción entonces es una conmoción interior, ¿no es cierto?, que es brusca, rápida, espontánea y súbita. Brusca, rápida, espontánea y súbita. Mientras que el sentimiento es una noticia recibida que es vaga, abstracta, etérea, difusa, ¿no? Mientras que la emoción tiende a ser rápida, espontánea, súbita, brusca. Entonces, miren, vamos viendo la diferencia que hay entre emociones y sentimientos. Les quiero contar también a los amigos que aparte de compartir este video, compartan por favor en ese muro, ya hicimos el tiempo, ¿no? El momento del compartir ya lo acabamos de hacer. Los invito, digamos, a que en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago hemos puesto un gráfico, ¿no es cierto?, que resume de alguna manera lo que yo estoy explicando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Entonces voy a volver a resumir porque alguna gente se está conectando recién. Entonces digo, la palabra emoción viene del latín emovere, que significa agitación, movilizarse interiormente. Y los sentimientos vienen del latín sentire. El sentire es una experiencia de sensaciones producidas externa, ¿no?, o internamente, ¿no? La emoción es una conmoción interior, es algo en el cual yo vibro interiormente, pero esa vibración interior es algo rápido, es algo espontáneo, súbito, es algo que se va, que no dura mucho en el tiempo, que es brusco. Mientras que el sentimiento es una noticia que yo la recibo y que en mi afectividad dura mucho más tiempo, es un proceso. Por eso se dice que es una noticia recibida, difusa, vaga y etérea. Además, las emociones son neutrales, es decir, las emociones, queridos amigos, no son ni buenas ni malas. Por eso es que hay que aprender a gestionarlas, hay que aprender a vivirlas. Hay algunos que todavía creen que lo que hay que hacer con las emociones es reprimirlas. Y muchas veces, queridos amigos, nos hemos acostumbrado a razonar las emociones, que creo que no está mal, es una manera, pero yo creo que lo que uno tiene que hacer como ser humano, como persona humana, es aprender a entender sus emociones, aprender a vivirlas, a gestionarlas. Es decir, si yo me siento triste en este momento, la idea es que yo me conecte con esa tristeza y entienda por qué estoy triste. Si yo en este momento tengo rabia, tengo enojo, tengo enfado, muy interesante que yo aprenda a conectarme, ¿no es cierto?, con ese enfado, con esa rabia. ¿Qué cosa es lo que me está molestando? ¿Qué cosa es lo que me está fastidiando? ¿No? Normalmente hay mucha gente que reprime sus emociones, normalmente hay muchas personas que las racionalizan, y en el fondo, ¿qué cosa es lo que hacen? Cuando uno razona todo o racionaliza todo, en el fondo lo que está haciendo es tapando sus emociones, las está ocultando. No puede ser que yo de niño, por ejemplo, se me haya generado una culpa, ¿no es cierto? Una culpa que me la generó pues mi padre o mi madre, ¿no es cierto? Y que hoy en día yo siga sintiendo esa culpa, pero resulta que la culpa, digamos, está oculta y lo que se ve de pronto es la ansiedad, y de pronto no se ve tanto la ansiedad, sino que lo que se ve es la rabia. Entonces uno tiene que contactarse con esa rabia para llegar a la ansiedad, y luego de llegar a la ansiedad, llegar a la culpa, que fue generada cuando yo tenía 4 o 5 años. Entonces, me parece que contactarme, gestionar, vivir mis emociones es fundamental.
porque como venía diciendo, las emociones son neutrales, no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Y además son adaptativas, es decir, las emociones me acompañan, digamos, en distintos momentos de mi vida. Voy a poner un ejemplo, si en este momento se muere un ser querido, yo voy a estar triste, entonces durante ese tiempo de duelo, ¿no es cierto?, me va a acompañar la tristeza. Y esa tristeza no es ni buena ni mala, esa tristeza es neutra, ¿no? Y es adaptativa, me va a acompañar durante todo ese momento de duelo. Hace 2 días me tocó hacer una terapia con una señora que acababa de perder a su madre hace 5 días, entonces ella se sentía muy triste, se sentía como que estaba desgarrada interiormente, y no solamente desgarrada interiormente, ¿no es cierto?, sino que también se sentía culpable, porque decía que su mamá estaba en Estados Unidos, ella la había llevado, bueno, esta es una señora del Perú, la había llevado al Perú, porque bueno, su hermana le dijo, te mando a mi mamá, te mando a mi mamá, entonces ella le decía, no, pero mi mamá de pronto va a estar mejor en Estados Unidos, ¿qué pasa si se contagia? Bueno, finalmente la mamá decidió irse al Perú, se contagia de COVID-19, se complica y muere. Entonces, en el caso de esta señora, siente una culpa muy grande, ¿no? Pero yo le decía, digamos, que la rabia que sentía, la tristeza que sentía y la culpa que sentía, que son emociones primarias en este caso, ¿no es cierto?, son emociones que la están acompañando durante el duelo, que en sí mismas no son malas. No hay que, a las emociones, queridos amigos, no hay que darles una connotación moral, ¿no? Por ejemplo, ahora también hablaba con una paciente que me decía que ella estaba llorando y que una amiga, bueno, estaba llorando porque estaba haciendo un duelo con una ruptura sentimental por un novio que le había dejado, y que la amiga le decía, no llores, no llores, no llores, pero yo le decía, pero ¿por qué no vas a llorar si tu cuerpo, ¿no?, o tu emoción de tristeza te está pidiendo que llores? Es que llorar en sí mismo, llorar no es malo. El llanto es una respuesta fisiológica, el llanto es una respuesta del cuerpo ante una alegría o una tristeza. Entonces, ¿por qué voy a yo reprimir? No, claro, esta amiga seguramente no quiere que ella sufra. Esta amiga de pronto no sabe qué hacer cuando ve a su amiga llorar y le dice, no llores, no llores, no llores, ¿no? No llores por un hombre, pero en sí mismo el llanto, como digo, no es malo. El llanto es una respuesta, ¿no?, una respuesta física ante una emoción. Entonces la emoción, queridos amigos, es neutral y adaptativa, mientras que el sentimiento, más bien los sentimientos tienen una tonalidad positiva o negativa, o tienen una tonalidad grata o molesta, mientras que la emoción es neutral, ¿no? Aunque a veces se pueden generar emociones disfuncionales, ¿no es cierto? Normalmente son neutras, no son ni buenas ni malas, son adaptativas, mientras que el sentimiento sí tiene una tonalidad grata o molesta, o tonalidad positiva o negativa. Muy bien, queridos amigos, entonces hasta aquí estamos llegando a la mitad de la Aló Psicólogo. Quiero escuchar sus preguntas, sus comentarios, qué les parece el programa. Compartan este video, ya hicimos el momento para compartirlo, les vuelvo a insistir en eso. Y además, aquí en el chat, nos han puesto en la infografía, ¿no? Le quiero pedir también a Fernanda, en mi canal YouTube, yo tengo en mi canal YouTube una charla sobre el tema de las emociones, que creo que también sería bueno si nos las pueden poner también. Tengo un canal YouTube, el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago, ahí hay, digamos, charlas sobre distintos temas que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso para que vayamos viendo ahí. No sé si, no estoy viendo las preguntas, no sé si me han pasado alguna pregunta por acá. No sé si hay una pregunta. Bueno, ahí está mi canal YouTube con el enlace. Bueno, listo. Ahí en la sección conferencias, hay
hay una conferencia sobre las emociones que está muy buena, que pronto, digamos, la puedan, sí, ver, porque es una charla pequeña de unos 7 minutos con diapositivas, etcétera. Es un formato un poquito distinto al que tenemos. Bueno, ¿qué preguntas hay, queridos amigos, hasta este momento sobre el tema de emociones y sentimientos? Dice aquí: buenas noches, doctor Humberto, muy buena explicación. Yo fui diagnosticada con desequilibrio emocional. Bueno, mira, existe efectivamente la inestabilidad emocional o la inestabilidad afectiva, son cosas parecidas. Eh, sí, el extremo, digamos, de esa inestabilidad afectiva emocional es la bipolaridad. Ahora, el tema es es importante decir, bueno, yo tengo que aprender a poco ir madurando en mi afectividad, ¿no? Y tengo que ir aprendiendo a encauzar mis emociones. Eso es parte, eso hace parte, queridos amigos, ¿no es cierto?, de la madurez de la persona, ¿no? No sé, Fernanda, si hemos puesto también de una vez el enlace de Amazon por si alguien quiere buscar el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Le podemos poner el enlace de Amazon aprovechando este momento en el que están haciendo unos comentarios o preguntas. Y también los quiero invitar para el próximo miércoles 24 a las 8 de la noche en el canal YouTube del Centro ADT. Vamos a hacer el lanzamiento del libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Vamos a tratar de hacer un enlace también para que esté en el Facebook, ¿no? O sea, para salir en vivo en el canal YouTube del Centro ADT y para que también esté en vivo en el Centro ADT, y no sé también si lo podremos hacer con el psicólogo Humberto del Castillo Drago, ¿no? O sea, en este fanpage que estamos viendo hoy. Uno dice: buenas noches, doctor, mi hijo de 14 años no muestra muchas emociones. Cuando tenemos reuniones familiares es indiferente. A ver, pero Vania dice: yo te hago una pregunta, él siempre ha sido así, él siempre ha sido inexpresivo, ¿desde cuándo es así? Porque, digamos, a ver, qué cosa les explico? Que, digamos, hay personas que son más emotivas que otras, así como hay personas que son más sentimentales que otras, o hay personas que son más afectivas que otras, pero todos de alguna manera somos emotivos, o todos de alguna manera tenemos afectividad. Puede ser que tu hijo efectivamente no sea tan emotivo, pero por eso te estoy preguntando, ¿no es cierto?, para poderte ayudar un poquito más, si él siempre ha sido así, o si hace poco. Puede ser que él esté viviendo, digamos, un momento crítico en la adolescencia, etcétera, ¿no? Entonces hay que mirarlo bien. Ahí dice: sí, es un poco introvertido, en la casa, el ámbito familiar, en el colegio es todo lo contrario. A ver, igual, Vania, hay personas que son introvertidas y hay personas que son extrovertidas. Entonces, la introversión es diferente a la timidez, ¿no? No es lo mismo. Entonces, la introversión es la persona que está hacia adentro, ¿no? Yo puedo ser una persona introvertida, ¿no es cierto?, porque todo el día pienso sobre mí, porque me es más fácil meditar, reflexionar. El extrovertido es el que cuenta chistes, es el que habla, es el que comparte, el que está todo el tiempo hacia afuera, ¿no? Pero, digamos, claro, la introversión puede estar conectado también con el tema emocional. Sí, una persona, pero digamos, yo puedo ser emotivo y a la vez introvertido. Entonces, en ese orden de ideas, puede ser que yo, como soy emotivo y no introvertido, y introvertido, no refleje tanto mis emociones. Entonces, puede ser que efectivamente tu hijo, por ser introvertido, no comparte tanto sus emociones, pero tú dices que es muy diferente en el ámbito familiar que en el colegio. O sea, en el colegio es todo lo contrario, es decir, en el colegio es sumamente extrovertido y manifiesta sus emociones. Entonces, si es así,
Vania, entonces hay algo en el hogar, hay algo en la casa, ¿no es cierto?, que lo está llevando a introvertirse, a meterse en sí mismo. Hay que preguntarse la relación con el papá, la relación con la mamá, cómo está la comunicación, qué está pasando con los hermanos, etcétera. Ahí donde uno se tiene que cuestionar un poquito sobre eso. Muy bien, queridos amigos, ¿qué otras preguntas tienen? Acuérdense que este es a los psicólogos y que lo ideal es que compartamos, que comentemos. Si tienen algún otro tema que no tiene nada que ver con el mundo emocional o sentimental, no hay ningún problema, también lo pueden hacer. También lo pueden hacer porque este es Aló Psicólogo. Obviamente en Aló Psicólogo siempre ponemos un tema, ¿no es cierto? Pero lo ideal, ¿no es cierto? Lo interesante es que tratemos de llegar a todas las personas que podamos y que preguntemos, que cuestionemos sobre cualquier tema. Sí, lo de Vania ha sido muy, muy interesante. Bueno, María Luz también dice que le gusta lo que hemos puesto. Bueno, ¿qué otras preguntas? Acuérdense entonces, miércoles 24 a las 8 p.m., hora Colombia, hora Perú, vamos a hacer la presentación del libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, ¿no? También les quiero contar que en esta cuaresma el Centro ALT está promoviendo un curso virtual sobre la sanación de heridas afectivas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa? Nosotros tenemos unas emociones, las que hemos estado hablando, y ahora vamos a retomar, y tenemos una serie de sentimientos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En esa afectividad, en ese entorno emocional, muchas veces hay una serie de heridas afectivas, ¿no? Que son situaciones adversas, de pronto pequeños traumas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Muchas veces esas heridas afectivas, ese pequeño trauma, esa discusión con un papá, esa ausencia emocional paterno, ¿no? O esa sobrepresión materna generan heridas afectivas que no nos hacen felices. Por eso en el Centro ALT, desde la psicoterapia de la reconciliación, desde el libro Reconciliación de la Historia Personal, nosotros hemos planteado una metodología, ¿no es cierto?, donde le proponemos a las personas sanar heridas afectivas. Entonces, desde el libro Reconciliación de la Historia Personal, hemos planteado un curso. El curso se llama Aceptación y Perdón, Reconciliando Heridas Afectivas. Entonces, las personas que están interesadas, en este momento Fernanda nos va a poner ahí el enlace del curso, porque hay inclusive una pequeña oferta para 2 personas que se inscriben. Es un curso que dura 8 semanas desde que tú te inscribes. Tienes a una psicóloga que te está facilitando constantemente el curso, que tú puedes preguntar. Hay 8 videos, es todo automatizado. Entonces es una experiencia muy interesante. Entonces ahí les estamos poniendo, aprende a sanar heridas afectivas, ¿no? Eso es muy bien. Bueno, ahora vamos a contestar lo que dice Juan Ospina. Sigan preguntando, queridos amigos. Dice, ¿cómo convivir con personas muy sentimentales y que incomoda un poco? Bueno, muy interesante, Juan, gracias. Es que mira, hay un tema que también lo tocábamos la vez pasada, el tema de la aceptación personal, ¿no es cierto? Pero justamente este jueves en Aló Psicólogo, o sea, de aquí no, estamos jueves, ¿no? El lunes, perdón, el próximo lunes vamos a hablar del tema de la aceptación de los demás. ¿Qué cosa es lo que sucede, queridos amigos? Tú no puedes cambiar a las personas, tú no las puedes controlar. Tú quisieras que tu hijo, que tu amigo, que tu esposa, ¿no es cierto?, que tu novia, que tu enamorada sea de tal o cual manera. Tú quieres que sea así. Y puedes decirle 1000 veces lo que tú quieres, pero lo cierto es que ya depende de esa persona si va a cambiar o no va a cambiar. Entonces, una persona que es sentimental, la idea es que tú lo aceptes, que significa aceptar. ¿Qué cosa significa aceptar? Significa asumir y admitir que ella es así, ¿no es cierto? Y tú le puedes decir, oye, mira, yo soy así, tú eres así, respetémonos, querrámonos así, compartamos, entendámonos, ¿no? Tú le puedes poner ciertos límites, pero la persona que es sentimental, que es, digamos, una ternurita, como decimos aquí, coloquialmente, digamos, tú le puedes decir, no, no me hagas eso, sal de aquí, pero es que la persona es así. Tú puedes ponerle límites, tú puedes pedirle que contigo se exprese de tal o cual manera, pero no la puedes obligar a nada, ¿no? Entonces yo creo que poner los límites de manera asertiva
es muy interesante, es muy importante, pero también yo también más bien te invitaría, ¿no es cierto?, a que hagas un ejercicio de aceptación de la otra persona. Muy bien, queridos amigos, ¿qué otras preguntas o comentarios hay? Yo los estoy viendo aquí. Vamos a terminar de hablar un poquito más de las emociones y sentimientos y damos otro espacio más de preguntas. Muy bien, las emociones normalmente presentan síntomas físicos, es decir, yo cuando me emociono comienzo a sudar, me da taquicardia, me pongo rojo, me pongo blanco. Siempre las emociones presentan síntomas físicos, mientras que los sentimientos escasos o no necesariamente, o no existe, digamos, síntomas físicos en los sentimientos. Las emociones son breves y escuetas, es decir, duran poco tiempo, como cuando yo grito el gol pues, del Boca Juniors o de la Alianza Lima o de Colombia pues, o de Perú. Es breve, es escueta, una emoción no dura pues 3, 4 meses. Mientras que el sentimiento sí se experimenta de modo paulatino, o sea, se experimenta el sentimiento, como lo estamos definiendo aquí, se experimenta como un proceso que dura en el tiempo. La emoción es una reacción sentimental ante un estímulo, ¿no es cierto? Es una reacción afectiva, ¿no es cierto? Es una reacción sentimental ante un estímulo, ¿no? Si alguien viene me intenta robar, por ejemplo, yo reacciono con ira, ¿no? O si alguien me alza la voz, me grita, yo voy a reaccionar de una manera, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la emoción es una reacción afectiva, sentimental ante un estímulo, ante algo que pasa, ante algo que lo dispara. Los sentimientos más bien son una forma habitual de vivir los afectos normales. Repito, los sentimientos son una forma habitual de vivir los afectos normales. Las emociones más bien comportan una conducta motora, es decir, siempre están relacionadas con una reacción conductual. Si yo me emociono, salto, grito, muevo los brazos, lloro, ¿no? La cara me cambia. Mientras que los sentimientos tienden hacia un objeto en su contra o rechazo. Lo emocional se centra en una conducta. La emoción siempre, queridos amigos, es transitoria, mientras que los sentimientos tienen una duración más larga. Ahora les voy a contestar, sigan haciendo sus preguntas porque tenemos todavía algunos minutos. Entonces la emoción siempre es transitoria, o sea, dura poco tiempo, mientras que los sentimientos duran más tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es un sentimiento? La amistad. ¿Qué cosa es un sentimiento? La simpatía o la antipatía. ¿Qué cosa es un sentimiento? Por ejemplo, el rencor, el resentimiento, ¿no? La emoción más bien es la tristeza, es la rabia, es la vergüenza, etcétera, ¿no? Es el miedo. Por último, la emoción tiene una intención fuerte, mientras que el sentimiento no necesariamente tiene una intensidad fuerte, ¿no? La emoción sí tiene una intensidad, o sea, es intensa, como cuando yo grito un gol de mi equipo, como cuando yo siento cuando alguien se ha muerto un ser querido y yo siento una tristeza profunda, o como hay una ruptura sentimental, ¿no? El novio que extraña a la exnovia o al revés, siente que se desgarra. Entonces la emoción es una intensidad fuerte. Mientras que el sentimiento no necesariamente hay esa intensidad y más bien es un proceso complejo. Muy bien, queridos amigos, entonces lo que he hablado hoy día está como un gráfico, como una infografía. No sé si lo tienen, acá está en el chat, o búsquenlo en el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Ahí búsquenlo para que tengan todas las definiciones que hemos dado el día de hoy. Aquí dice, doctor, ¿cómo aprender a convivir? A ver, hay varias preguntas. Con una persona que tiene un trastorno de tricotilomanía. Bueno, esa es la persona que eso es una obsesión. Eso hace parte, eso es muy parecido a un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces es difícil porque la persona todo el tiempo se está arrancando los pelos de la cabeza. Entonces hay que aceptarlo, hay que quererlo mucho, hay que darle su medicación, hay que llevarlo a psicoterapia. Y yo creo también que tú deberías consultar con un psicólogo para que te haga psicoeducación.
Es difícil controlar una emoción. Yo creo que lo ideal no es controlar la emoción, porque las emociones en el sentido estricto del término no se pueden controlar. Las emociones se viven, las emociones se encausan, las emociones se encaminan, pero que controlarlas así, que tú puedas decir, no, no voy a sentir eso es imposible, ¿no? Yo me pongo muy nervioso, sí, mira, dentro de las emociones primarias, justamente dentro de las emociones primarias, una de las emociones primarias es el miedo. Todos sentimos miedo. Si en este momento comienza a haber un temblor acá, todos vamos a sentir miedo. Es obvio que sentimos miedo. Pero el miedo muchas veces se va a convertir ya en un estado de ánimo, en un sentimiento que es la ansiedad, que es la angustia. Hicimos el otro día un aló psicólogo también sobre la diferencia entre angustia y ansiedad. Es muy difícil llorar para descargarme. Bueno, sí, como les digo, no está mal llorar. No está mal llorar, no está mal expresar lo que yo siento, no está mal decir, bueno, me siento mal, me siento triste, me siento molesto. Hay que expresar las emociones. O sea, esa es la manera de gestionar mis emociones. Si yo las reprimo, si yo las escondo, eso me va a hacer daño. ¿Por qué creen, queridos amigos, que existen las enfermedades psicosomáticas? Las enfermedades psicosomáticas son esas enfermedades que provienen de lo emocional y que se somatizan en el cuerpo. Gastritis, colon irritable, úlcera, ¿no? Hay gente que está diciendo inclusive que hay ciertos tipos de cánceres o el cáncer que da, digamos, por un tema emocional o afectivo. Entonces, no se trata de reprimirse, sino de encauzar, de vivir, de gestionar. Me parece que eso es fundamental. Muy bien, queridos amigos, con esto, lo que yo tenía preparado para el día de hoy, diferencia entre las emociones y los sentimientos, ¿no? Eso hay que ponerlo ahí, diferencia entre las emociones y los sentimientos. Busquen el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago. Marquen la campanita para que le lleguen. Todos los martes subimos una nueva charla. Ahí van a buscar en el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago una charla un poquito más amplia sobre el tema de las emociones, ¿no? Y bueno, eso como dato, llévense esta infografía y no sé qué más preguntas tienen. Vamos a hacer un espacio para que puedan preguntar. Y si no hay ninguna pregunta, pues bueno, vamos concluyendo. Compartan este video para que llegue a más personas y compartan también, queridos amigos, también la infografía. ¿Por qué insistimos en compartir el video? ¿Por qué compartimos? ¿Por qué les insistimos en compartir esto? Porque hay mucha gente que de pronto no se conectó, porque hay mucha gente que no pudo estar y porque hay mucha gente, queridos amigos, que necesita este tema, que necesita ese tema para entender qué es una emoción y qué es un sentimiento. Ayer yo atendí a un muchacho de 18 años que está absolutamente deprimido, la mamá estaba muy preocupada, pero yo le decía a la mamá, mira, la depresión es como la gripa, es como el resfrío. Hoy en día, en nuestro mundo contemporáneo, o sea, es muy común, hay mucha gente, muchísima gente que se deprime. Es la tristeza que se vuelve depresión. Hoy en día también hay mucha ansiedad, es el miedo que se vuelve ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, hay que buscar soluciones. En este caso, yo al muchacho lo remití a psiquiatría, porque necesitamos medicación, porque la depresión ya se somatizó en su cuerpo. Entonces necesitamos, queridos amigos, psicoeducación, necesitamos aprender sobre todos estos temas. Por eso compartamos el video, compartamos la infografía. Nos vemos entonces el lunes, donde vamos a hablar de la aceptación de los demás. Nos vemos el miércoles, ¿no es cierto?, donde vamos a exponer el libro Afectividad y Sexualidad en la vida cotidiana. Los invitamos. Y estén atentos a todo lo que hacemos en el psicólogo Humberto del Castillo Drago y estén atentos también a todo lo que le vamos proponiendo en el Centro de Té, porque se vienen muchas novedades. Vamos a tener dentro de poco unas campañas de asesorías psicológicas gratuitas.
El curso Aceptación y Perdón, Reconciliación de Heridas Afectivas está buenísimo. Hay mucha gente que ya se está escribiendo, así que bueno, hay muchas novedades. ¿Por qué los jóvenes actualmente son tan sentimentales? Mira, yo creo que los muchachos hoy en día muchas veces no saben encauzar sus emociones, no saben reconocer sus emociones y hay bastante inmadurez, yo diría emocional y bastante inmadurez afectiva. Yo creo que siempre el adolescente, más que los jóvenes, el adolescente, es decir, entre los 13 y los 17 años, siempre ha tenido esa característica como de inestabilidad emocional, como de inestabilidad afectiva, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender que ellos están en un proceso de madurez, hay que comprenderlos. Si tú les echas todo el tiempo cantaleta, si tú no los escuchas, si tú no eres empático y no te pones en su lugar, etcétera, pues nunca los vas a entender, ¿no? Hay que escucharlos, hay que acogerlos, hay que comprenderlos, hay que ponerse en sus zapatos, ¿no es cierto? Y un adolescente de los 13 a los 17 años normalmente es inestable afectivo, inestable sentimental. Los jóvenes, hoy en día, y yo creo que no solamente los jóvenes, en general hay un rasgo en nuestro tiempo donde nosotros estamos más acostumbrados a darnos cuenta, o sea, mejor dicho, estamos acostumbrados a regirnos por nuestro mundo emocional y no nos interesa lo racional, muchas veces no nos interesan los valores, estamos muy acostumbrados a reaccionar desde lo reactivo, desde los impulsos. Entonces, en ese orden de ideas, te puedo dar la razón, Juan Ospina, cuando haces la pregunta de por qué los jóvenes son tan sentimentales, ¿no? Porque yo creo que estamos dejando de lado los valores, los principios, a regirme no tanto por la reactividad, sino por la proactividad, que es un tema que también podríamos abordar un día aquí en A lo Psicólogo, hablar un poquito de ese tema de la proactividad. Si alguien me lo puede escribir ahí para acordarme, ya saben, con mucho gusto, para acordarme, porque podría ser un tema interesante. Muy bien, queridos amigos, llegamos al final de un nuevo A lo Psicólogo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos entonces el lunes para hablar de la aceptación de los demás y nos vamos preparando también para el lanzamiento del libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana el miércoles 24. Les mando un fuerte abrazo, compartan este video, compartan la infografía, ¿no es cierto? Marquen la campanita del canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo de Araujo. Chau, chau, cuídense mucho, hasta mañana.